Y dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Toma tu lugar un momentito, vamos a platicar de esto. Dice esta carta a los hebreos, les dice: es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Y no les voy a hablar de la fe. Dice: es necesario que el que se acerca le crea. Ahora entienden por qué muchas personas dicen: es que yo le he pedido mucho a Dios y no he tenido respuesta. Porque Dios no funciona como un cajero automático, que tú no sabes si te va a dar o no lo que pediste. La gente va al cajero creyendo que va a recibir, y a veces sabe que no tiene dinero en su tarjeta, pero va a hacer la prueba a ver si ya cayó el depósito. Y esa es la fe natural. Eso cualquiera la tiene. Mi gato tiene fe natural. Llega a la cocina a su platito pensando que va a haber comida. Cuando no la ve, empieza a llorar. Pero cuando uno se acerca a Dios, no puedes esperar que Dios te dé cosas, te bendiga, si no crees que exista. Si no crees que Él, cuando dice que Él es galardonador de los que le buscan, está hablando de que Él premia a aquel que lo cree y que le busca. A veces queremos el favor de Dios, pero no buscamos su presencia. No leemos. No llevamos nuestra vida como Él la pide. Hay quien no cree en el Espíritu Santo. Hay quien dice: no, yo con el Padre. Otro dice: no, yo con Jesús. Pero ¿a cuántos conoces que digan: yo y el Espíritu Santo de Dios? Son muy pocos, ¿sabes? Mucha religión, mucha denominación enseña cesacionismo. O sea, ya se detuvo el Espíritu Santo, se fue. Y eso vivía el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. El Evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 24 nos habla de eso. En Mateo 12, 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. ¿Sabes qué acababan de ver todos estos hombres religiosos? Dice que Jesús entró en la sinagoga, entró a enseñarles, porque Dios nunca es egoísta, ni nunca va a cerrar la bendición para las personas. Si tú quieres aprender del Espíritu Santo, Él te va a enseñar. Si tú quieres aprender de Dios, Él se va a acercar a ti y te va a enseñar. Y Jesús entró a la sinagoga y de repente se levantó un hombre endemoniado y le empezó a decir: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Pero como Jesús no necesita promoción, no necesita estar en las redes sociales, no necesita pautar sus publicaciones de la Biblia para que todo el mundo lo conozca, se paró y mandó callar al espíritu. Le dijo: cállate y sal de él. Fue todo lo que le dijo. El demonio salió. Todos se maravillaban y decían que se maravillaban de oír con qué autoridad enseñaba y cómo los demonios le obedecían. Pero ellos presentaban un problema. Después de que ven eso, empiezan a cuchichear: no, este echa a los demonios fuera por los demonios mismos. Qué terrible ver al Dios Todopoderoso. Lo que ellos no podían hacer, frente a su cara sucedió. Si ese endemoniado estaba en la sinagoga, pregúntate hace cuánto tiempo estaba endemoniado e iba a la sinagoga. Bastó un día donde Jesús entrara para que ese demonio no volviera más. Y ese demonio había estado ahí por años, haciendo un show.
chismeando, murmurando, criticando, haciendo relajo ahí, distrayendo. Y nadie lo echaba afuera. Solo bastó un momento que Jesús llegó, enseñó. Y entonces, imposible que ante la presencia del Espíritu Santo, de Jesús mismo, imposible que los demonios no salten. La gente no cree, pero sí esperan de Dios. En ese mismo capítulo, en el versículo 32, Jesús empieza a hablarles de algo terrible, de la blasfemia. Dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a sí mismo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Saben a qué se refería? Hay algo maravilloso que tendríamos que analizar, ¿sabes? ¿Qué es esa blasfemia o que hablen en contra del Espíritu Santo? Hablar en contra del Espíritu Santo es simple decir que aquí no hay nada, que aquí somos gente reunidas, fanáticos religiosos, emocionales. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Les habla de esto el Señor a los fariseos porque los fariseos estaban blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Es negar el poder y la existencia del Espíritu Santo, o atribuirle las acciones del Espíritu Santo a cualquier otra cosa. Mucha gente dice: no, eso es, ¿cómo dicen? Es programación neurolingüística, por eso la gente cae al suelo. Pues yo podría decir mil cosas, pero ¿cómo le hacemos para que se vaya el dolor que tiene la persona? Yo puedo hablar de 20,000 cosas, pero ¿cómo puedo decir yo específicamente que alguien tiene un dolor en su pierna derecha que le ha estado molestando toda la semana, no sabe qué hacer con eso y Dios lo va a sanar? Cuando uno dice eso es show, está uno hablando en contra del Espíritu Santo. Y eso se hace por falta de fe, por incredulidad y duda. Hay algo tremendo. Dios pierde, se le cae una letra a su nombre, pierde poder, deja de brillar, Dios deja de ser porque la gente no le crea. No, el que pierde es el que lo niega. Te quedas sin el auxilio del único Dios verdadero. El que decide seguir en sus pecados y apartarse de Dios, como hacían los fariseos. ¿Por qué no creían en Jesús? ¿Por qué les hablaba claro? Raza de víboras, sepulcros blanqueados, que diezman la menta y el eneldo, pero niegan la eficacia de la palabra. Él les decía lo que estaban haciendo, no para condenarlos. Luego el mismo Jesús dice: yo no vine a condenar a nadie, la palabra es quien los juzga. Él venía a advertirles y a decirles: arrepiéntanse. La primera frase que dice el Señor Jesucristo cuando empieza su ministerio es: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A cuántas personas conocemos que no se han arrepentido ni se convierten? El no creer es ofensivo para Dios. Cuando tú le dices a alguien: no, de veras, en serio, y ves que no te cree, y le digas: es que de veras te lo estoy diciendo, por favor créeme, y te ignora y dice: no, no es cierto. ¿Cómo te sientes? Hay una mezcla, decepcionado y ofendido. No, no es cierto. Y lo peor es cuando te lo dicen en tu cara y te dicen: no es cierto lo que estás diciendo, pero sí, no te creo. Te sientes ofendido y decepcionado. ¿Tú te imaginas cómo se siente Dios cuando la gente dice: Dios no existe? No voy a cambiar mi vida, están mejores los pecados, mi maldad, todo lo que hago mal, mejor que el amor de Dios. Wow. Eso se llama contristar, entristecer. Cuando dice que el Señor Jesucristo se aparece después de ser muerto y crucificado,
Se aparece a más de 5,000 personas, testigos presenciales que lo vieron, hablaron con él, lo tocaron. Y ellos escriben de todo esto. Negar a Jesús es negar al Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo, y es el Espíritu Santo, entonces Jesús no resucitó. Vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Negar a Jesús. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Esto es el doctor Lucas, el evangelista San Lucas. Era médico, era filósofo, era investigador e historiador. Por eso le dice: mira, Teófilo, en el primer tratado te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Dice: después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, y aquí está lo importante, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esa palabra quiere decir sin lugar a dudas, por ningún lado. Imposible de dudar. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si no fue el Espíritu Santo quien lo levantó de los muertos, quien lo levantó. Si Jesús no sanaba a las personas por el Espíritu Santo, ¿por quién las sanaba? Si la vida de las personas era transformada cuando conocían a Jesús, ¿quién hacía la transformación? Por eso decir que Dios no existe o tomarlo a la ligera como una religión, o pensar, ay, es que tengo que ir a cumplir a la iglesia, o bueno, es que no sé, no creo, todavía me falta, es muy peligroso. Es negar de lo cual hay pruebas indubitables. ¿Tú te has preguntado por qué después de 2025 años después la comunidad cristiana sigue creciendo en todo el mundo? Si fuera un chisme, si fuera falso, si no hubieran pruebas hasta hoy indubitables, la cristiandad ya había perdido. Dice el mismo sumo sacerdote, el sacerdote Gamaliel, el que enseñó al apóstol Pablo. Dice: a ver, hermanos, vamos a pararle a esto. Si esto no es de Dios, hablando de los cristianos, dice, como pasó con Bar Jesús, como pasó con fulano de tal, apenas murió se acabó eso, se apagó. Déjenlo así, porque no vaya a ser que estemos peleando contra el mismo Dios. ¿Por qué hablaba eso? Porque él se daba cuenta que lo que Jesús había hecho y lo que ahora sus discípulos hacían, nadie de ellos lo podía imitar. Ninguno que estaba ahí en el templo lograba hacer. Nadie se podía parar y decirle: cállate y sal de él al demonio, y se fuera. De ninguno decía algún endemoniado. Ese endemoniado estuvo en la sinagoga mucho tiempo y de ninguno de ellos dijo: ¿qué tienes contra nosotros? De ninguno. El apóstol Pablo, caminando por una de las calles a donde fue a predicar, una mujer con espíritu de adivinación, él y Esteban, se levanta esa mujer endemoniada y dice: ellos son siervos del Dios Altísimo, a ellos óiganlos. Los mismos demonios declaraban quiénes eran ellos. Si por el Espíritu Santo no fue hecho todo esto, ¿cómo es que sigue en pie? Porque sí hay muchas filosofías que han durado muchos años. Sí hay muchas ideologías, 1 millón, religiones, creencias, sí hay.
pero ninguna produce nada. Ninguna trae sanidad, ninguna trae cambio de vida real, drástico. Ninguna sana el alma de las personas. Tú puedes practicar yoga, budismo, taoísmo, ¿cómo se llama? Feng Shui. Puedes practicar lo que te dé la gana, pero cambios reales en la persona no hay. ¿Lo ves? Porque con la mano en la cintura lanza una maldición, insulta, no tiene control de sus emociones, cae en cualquier pecado y piensa que cuando se muera va a reencarnar en una rata y se va a purificar. El único que cuando llega a tu vida, si tú lo honras con tu fe, cambia tu vida y te hace libre, se llama Jesucristo. Es el único. ¿Tú te has pensado por qué la gente no sale de su condición y siguen haciendo lo mismo y obtienen los mismos resultados negativos? Les va mal, no les pasa esto y pero cuando llega Jesús a su vida, ese día que en serio le dicen: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador, y se bautizan, en ese momento el Espíritu Santo viene sobre ellos y son cambiados en una nueva persona. Por eso las pruebas, sin duda, de que el Espíritu Santo es real, es que Jesús se levanta de los muertos, se presenta, come. Ningún espíritu come. En noviembre la gente ya estaba poniendo altares, que porque va a venir la abuelita, que va a venir el tío a comer. No, señores, no. Tú dejas la comida ahí y ahí queda. Lo más que puede pasar es que tu perrito o tu gato se coman algo, y si hay ratones en tu casa lo van a mordisquear. Pero incluso si tú lo tapas y lo dejas ahí intacto, está hasta el día siguiente. Y Jesús, cuando resucita, les dice: ¿tienen algo para comer? ¿Saben por qué? Ya venía en cuerpo glorificado, no tenía hambre, pero quería dejar sentado que Él había resucitado. No había reencarnado, no era un espíritu, sino que Él mismo lo levantó el Espíritu Santo y lo hizo vivir, lo trajo de vuelta a la vida. Y se sienta y come con ellos. Y todos ellos con la boca abierta, porque se daban cuenta que no era un espíritu. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Muchas veces la gente piensa que por negar a Dios en sus vidas o al Espíritu Santo no pasa nada. Puedo seguir en mi vida, seguiré avanzando. ¿Sabes? Jesús no empieza su ministerio hasta después de que en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículos del 9 al 11 se presenta el Espíritu Santo sobre él después de que se bautiza. Dice ahí: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Cuántos hay bautizados aquí? Amén. Aleluya. Y luego cuando subía del agua, o sea que no le echaron agüita en su cabeza, ese es otro tema. Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma. Como no es una paloma, como paloma. Mandó una señal el Espíritu Santo que descendía sobre él. Y entonces vino una voz de los cielos que decía, y ese era el Espíritu Santo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Tú sabes qué pasó? Previo a eso, no hay nada escrito acerca de Jesús, salvo que a los 12 años se queda en el templo, platicando y discutiendo con los del templo. Ya desde ahí ya les empezaba a decir, yo creo, raza de víboras, pero se les decía así suavecito. Y desde ese día hasta este momento,
no se sabe nada de Jesús. No hay milagros, no hay sanidades, no echó fuera demonios. Él creció como una persona normal. Pero después de su bautismo, cuando el Espíritu Santo viene sobre él, inmediatamente pasa la primera situación. Dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, a librar su primera batalla, de la cual salió victoriosa. Se enfrentó cara a cara con el diablo, pero como tenía el Espíritu Santo con él, le ganó todas las manos. Por eso cuando veo a veces en las redes sociales que ponen un dibujito donde está Jesús así jugando fuercitas con el diablo, digo, el que hizo eso no tiene idea de quién es Jesús. Jesús no se midió. Jesús venció a Satanás. Así de fácil. La prueba es que resucitó. Satanás lo quería matar y Jesús resucita. ¿Saben qué pasa con los discípulos después de que reciben el Espíritu Santo? Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 4. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, pasa algo maravilloso. Después de que Jesús muere, resucita, ellos lo ven que se va. Después dice, leíamos en el Evangelio que decía que 40 días estuvo Jesús con ellos con pruebas indubitables. Lo vieron comer, lo tocaron, hablaron con él y lo vieron irse en una nube. Después de ese día, ellos van y se guardan en el aposento alto y ahí quedan. Y después de ese tiempo, ni un mensaje maravilloso en ninguno de ellos, ningún demonio se va afuera, ninguna persona es sanada, todo así, normal, guardaditos. Pero dice ahí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Pero no hablaban en su idioma, hablaban en otras lenguas. Evidencia de que el Espíritu Santo está contigo, hablar en otras lenguas, orar en lenguas. ¿Cuántos oran en lenguas aquí? Aleluya, y hay una evidencia con pruebas indubitables. Las lenguas no las puedes provocar así nada más. Eso, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, puedes orar en lenguas. Todo esto sucede por el Espíritu Santo, por una sola persona. ¿No sabes qué triste para mí es oír a alguien que dice que el Espíritu Santo no existe? O llevar su vida de que Dios, pues bien, gracias, ¿no? Es terrible. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo leímos en Hebreos 11:6. Fue el primer versículo que leímos. ¿Cómo pensamos que vamos a llegar al cielo negando a Dios, negando a Jesús, negando su eficacia, negando el Espíritu Santo, negando los milagros, negando la palabra, negando que mi vida puede ser transformada? ¿De dónde sacamos la idea de que cuando yo me muera voy a ir al cielo? Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y este tema no se trata de la fe, se trata del precioso Espíritu Santo. ¿Quién hizo todo lo que leemos en la Biblia? El Espíritu Santo de Dios, el único y verdadero Dios. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Un cambio de vida. Hay quien va a grupos de autoayuda. Tengo amigos que han ido allí a Alcohólicos Anónimos, a Guerreros de la Luz. Dejé de tomar, pero ahora fuman, tienen queridas, mentan madre. ¡Uy! Horrible. Dices, ¿y qué ganaste? Dejaste de tomar, pero a cambio te dieron como 10 pecados peores. Dices, no hombre, saliste ganador, amigo.
Gente que va a esos grupos sigue con odio y resentimiento. ¿Sabes por qué? No puede sanar una persona en su alma, aunque vaya 100 años con el psicólogo y tome 300 kilos de cosas con el psiquiatra. Porque si no está el Espíritu Santo que resucitó de los muertos a Jesús, el que dice que el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Aquel que cambió la vida y la historia de los discípulos de Jesús, y pasar de ser un 120 personas atemorizadas viviendo en un segundo piso a ser 120 personas que trastornaron el mundo llevando el mensaje del evangelio para que tú y yo hoy pudiéramos oír esta palabra. Si no está el Espíritu Santo, ¿quién te va a ayudar? Dice la Biblia que Él es nuestro ayudador. ¿Te das cuenta que cuando estás en tu peor momento, si no tuvieras al Espíritu Santo, caes en depresión, en angustia, en ansiedad, en estrés, en 20,000 cosas de las cuales no puedes salir? Solo el Espíritu Santo sana. Solo el Espíritu Santo cambia vidas. Lo que dice el apóstol Pablo: un hombre celoso, malo, perseguidor, asesino, cruel, tiene un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo y deja de ser ese hombre que odiaba para convertirse en un hombre que amaba a todos. Si no fue el Espíritu Santo, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. Hace un momento veíamos que dice que descendió como paloma sobre Jesús. Pero no es una paloma. Dicen: y tuvieron lenguas repartidas como de fuego, pero Él no es fuego. Y que hay que meterse en el río del Espíritu, pero Él no es agua. Todos son analogías de lo que Él puede hacer. Cuando dice que es un viento recio que sopla, ¿qué pasa cuando sopla el viento fuerte? Toda la basura, todo se va. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, se lleva todos tus pecados a la cruz. Eso hace el Espíritu Santo. Se lleva todos tus malos pensamientos. Cuando dice que Él es fuego, viene y consume todos esos vicios y esas cosas que no puedes dejar, las hace arder, las destruye, se va fuera. Pero también es fuego purificador y purifica tu alma. Él es el Espíritu Santo. Dice: cuando es un río, el río está vivo. Son aguas vivas, no son aguas estancadas. Es agua fresca donde puedes beber y saciar tu sed de Dios. Cuando viene su presencia, pasa de ser Jesús una teoría en un libro a ser una realidad en tu vida. Ese es el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. Algo de lo que muchas veces se ha hablado, pero no se entiende. Primera de Corintios 12:8. Primera de Corintios 12:8 dice, del 8 al 11 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo quiero decirte una cosa: aquí en la iglesia, el que te convence de pecado no es la pastora y es el pastor, es el Espíritu Santo. El que te mantiene atento a la palabra no es que yo sea muy elocuente ni la pastora sea muy elocuente, es el Espíritu Santo que nos convence y nos permite ver y entender. Él da el entendimiento. Aquí el que sana no es el pastor, no es la pastora, es el Espíritu Santo el que sana.
El que da provisión es el Espíritu Santo. Por eso la gente pasa a testificar. Provisión, milagros, sanidades, esto, restauración de familia. Yo no estaba en medio de tu casa cuando se pidieron perdón. Estaba el Espíritu Santo guiándote a restaurar esa casa. Cuando tomas las decisiones de cambio de vida, yo no estaba parado junto a ti. Era el Espíritu Santo que te dijo: deja tu casa, la tierra de tu parentela y ven tras de mí, que te llevaré a la tierra prometida. El que hace todo en este lugar es el Espíritu Santo. ¿Cómo poderlo negar? Dice que con tantas pruebas indubitables. ¿Sabes cuáles son las pruebas indubitables? Tú y yo. Si yo te preguntara hoy viernes en la noche, si no hubieras conocido el Espíritu Santo, ¿dónde estarías? Exacto. Segurito estaríamos pecando, sin duda alguna. Estaríamos peleándonos con alguien, cayendo en vicios, odiando a alguien, peleándote, robando, mintiendo, lastimando a alguien. Ahí estaríamos. Pero hoy tú estás aquí. ¿Cuál es la prueba que no puede ser negada? Lo que el Espíritu Santo hace en tu vida y en la mía. Que antes eras la ametralladora de malas palabras y maldiciones, y hoy no dices ninguna. ¿Quién te cambió el chip? ¿Quién te dijo: no vuelvas a mentir, no vuelvas a insultar? ¿Quién es el que te dice en ese momento cuando se te escapa una palabra y dices: no, perdóname, Señor, perdóname? ¿Quién te enseñó que estaba mal? El Espíritu Santo. El que cambia las vidas. El que tiene sus manos extendidas para decirte: ven y yo hago de ti cosa nueva. Deja de luchar con tus fuerzas. Yo estoy para cambiar tu vida. A eso vino el Espíritu Santo. Por eso lo que ven aquí en la iglesia, eso no se puede reproducir con ciencia, con sabiduría, con elocuencia. Esta semana conversaba yo con mi yernito acerca de aquellos que te andan vendiendo las ideas de aquel libro de ¿qué? Padre pobre, padre rico, hijo pobre, cosas por el estilo. Y dices: ¿cuánta gente lee esos libros? Leen el libro del secreto, leen libros de Feng Shui, leen libros de yoga, leen libros de superación personal, de cualquier, hay los grandes gurús del emprendedurismo. Acércate a mí, escúchame, suscríbete a mi canal y yo te voy a enseñar para hacer tu negocio. ¿Y qué crees? El único que está haciendo negocio es ese, y la gente no avanza. Pero tú llegas a un lugar donde el Espíritu Santo está haciendo iglesia y te saca de las deudas, te sorprende dándote la provisión que no tenías. Quería yo hacer esto, soñaba con, y Él te lo da. En 15 días proveyó a 9 personas. Pruebas indubitables de que el Espíritu Santo está en un lugar. 9 personas que dijimos: le creemos a Dios y nos vamos en febrero a buscar su presencia. De los 9, 10 no teníamos dinero. Y varios teníamos pendientes por pagar. Y unos estaban enfermos. Y otros ni siquiera pasaporte tenían. Y 15 días después estábamos sentados ahí comprando los boletos, pagando el Airbnb. ¿Quién lo hizo? El pastor es muy bueno, la pastora es chévere. ¿Cuánto dinero les prestó el pastor o la pastora? Si estaban como ustedes, no tenían el dinero para ir. Porque aquí el que hace todo, y el que da los dones, y el que sana, y el que perdona, y el que convence, y el que cambia vidas, es uno y el mismo: el Espíritu Santo de Dios. No hay otro.
No hay iglesia sin el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con los discípulos cuando estaban en el aposento alto? 120 escondidos, llenos de temor porque los estaban persiguiendo. No solo se fueron por obediencia. Cuando Jesús les dijo, quédense ahí, esperen, aquellos se sintieron aliviados. Los estaban buscando para matarlos y corrieron en obediencia al cerrarse allá arriba por miedo. Pero después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, salieron de ese lugar pegando de gritos, libres de temor, libres de miedo. Después de que vino el Espíritu Santo, empujan la puerta y en el techo salen y empiezan a hablar las maravillas de Dios, a predicar en otros idiomas que no los sabían hablar. Y entonces se fue el miedo y empiezan los milagros. Y empieza la primera predicación del apóstol Pedro y se convierten 5,000 personas en un solo momento. ¿Será que era muy chévere Pedro para echar rollo? No. El Espíritu Santo hace los cambios. ¿Por qué les hablo hoy de él? Porque si no lo conoces, ¿cómo le vas a pedir? Si no lo conoces, ¿cómo le vas a creer? ¿Quién se acerca a un desconocido a pedirle algo? Tú nunca te acercarías a alguien de la calle que no conoces a decirle, oye, de casualidad, ¿me puedes llevar a tal lugar? No sabes con quién estás tocando. A nadie llegarías que no conozca, que pasa en la calle y le dices, oye, ¿me prestas 1,000 pesos? Porque tienes algo claro en tu mente, no lo conoces. ¿Cómo nos podríamos acercar a Dios a decirle, por favor, sáname, si no lo conoces? Hebreos 11:6 decía al principio, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Fe en quién? Fe en Dios. Fe en que cuando Jesús dijo, voy a enviar al Espíritu Santo para que les ayude, para que les guíe, para que les sane, para que restaure sus vidas, para que les levante de los muertos, entonces serán mudados en otra persona. Hasta ese momento fue cuando vino la verdad, la revelación, y entonces pudieron creer. Y yo te pregunto hoy, ¿tu vida es la misma que era antes? ¿Cuántos tienen 1 año de vida? ¿Cuántos tienen menos de 1 año de vida aquí? ¿Por qué les pregunto eso? Y tú dirás, pero si ya los veo creciditos. Fácil. Antes de bautizarse no eran así. Antes de bautizarse, pregúntame dónde iban a estar un viernes en la noche. ¿En la iglesia? Jamás mente, nunca mente. Pero después de que viene el Espíritu Santo sobre ti en el día del bautismo, hubo un cambio de vida. Lo mismo que pasó con Jesucristo. Después de que nace y crece y todo, hasta que vino el Espíritu Santo sobre él, empezó un cambio de vida. Si tú quieres un cambio de vida, necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Yo espero que hoy empieces a analizar qué te falta para que tu vida despegue. Tal vez más que tomar una decisión, te hace falta tener una relación con el Espíritu Santo. Empecemos a honrar al Espíritu Santo. Empecemos a adorarlo, a creerle. Démonos la oportunidad de conocerlo. Y entonces puedes ver tu vida completamente transformada. Si cambió a un pescador sin estudios en un hombre que lo veían y decían, es que si lo conocemos que es un cualquiera, pero habla cosas maravillosas.
Si tan solo le das la oportunidad al Espíritu Santo, Él te va a sorprender. Él te va a sorprender. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y a que te des la oportunidad. La oportunidad de conocer al que cambia vidas. De conocer a aquel que levanta sueños muertos. Si levantó muertos, pregúntale a la mujer de flujo de sangre. Se le había acabado todo su dinero, no tenía nada más que hacer y seguía enferma. Ya estaba en una condición de desgracia total y a punto de la muerte. Pero cuando llega y toca el borde del manto de Jesús, no solo fue sanada, cambió su vida y su condición. Él resucita sueños muertos. La viuda de Naín, una historia preciosa en la Biblia. Una mujer saliendo de la ciudad de Naín, llorando amargamente porque su único hijo, su esperanza de ser dignificada, su esperanza de vida, de sustento, lo único que le quedaba en toda su vida, se acababa de morir un joven. Ella lo estaba yendo a enterrar junto con todos sus sueños, junto con su futuro, junto con su dignidad, junto con todo, porque ahora pasaba a ser parte del grupo de los pobres de la tierra de Israel, de los que nadie daría un peso por ella. Llega Jesús, detiene la marcha fúnebre y les dice: aguántenme. Toca a ese joven y dice que el joven se levanta y empieza a glorificar a Dios. Y esa mujer, Jesús le cambió su vida. De ser la viuda abandonada, ahora volvía a ser la madre de un hombre próspero que iba a ser parte de los discípulos del Señor. Yo creo que es un buen principio de año. Es un buen principio de año de ponerle tus sueños al que puede cambiar esos sueños, al que puede hacer realidad tu vida. Tal vez nunca le has hablado del Espíritu Santo. ¿Sabes qué triste es eso? La gente le pide a Dios, le pide a Jesús, pero el Espíritu Santo, que es Dios, casi nunca le dirigimos la palabra, nunca lo adoramos. Dice la Biblia que al Espíritu de Dios se le adora, se le habla. Hoy es un buen día para decirle: Espíritu Santo, te entrego mi vida, te entrego esos sueños, te entrego todas esas cosas que no se han podido hacer. Me voy a dar la oportunidad de conocerte. Quiero que manifiestes tu gloria y tu poder sobre mi vida. Quiero que me abras el entendimiento. Ábreme el entendimiento para poderte conocer y poder recibir de ti todas esas cosas maravillosas que tienes para mí. Démonos la oportunidad de decirle: Espíritu Santo, reconozco que me he equivocado en estas cosas y hoy quiero tu ayuda y tu dirección. Hoy el Espíritu Santo está aquí. Desde la mañana me mostró que Él iba a estar aquí. Pero como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradarle a Dios, y es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay. Dejemos de resistirnos al Espíritu Santo. Dejemos de pensar: es que no lo sé, es que tengo miedo. Ya no le resistas. Dale una oportunidad a tu vida de tener un encuentro con Él
y de que Él cambie esa condición. En ti hay personas que ya tienen la gloria del Espíritu Santo sobre su vida ahorita. Hay quienes ya lo están recibiendo ahorita. Él está aquí. Él está aquí. Toca, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Señor, permítenos sentir tu presencia para que el que no te ha conocido pueda conocerte. Para que aquel que tenía dudas pueda afirmarse en tu verdad. Espíritu Santo, te pido que convenzas en el corazón de cada uno de nosotros la realidad de tu presencia. Te pido que estas palabras que hoy se han hablado para glorificar y honrar tu nombre queden escritas en la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Padre mío. Y que durante esta semana nos hables todos los días, para que podamos rendir nuestra vida a ti. Dejemos de resistir al Espíritu Santo y recibamos el Espíritu Santo. Jesús se le presentó a los discípulos y lo primero que hizo fue soplar sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Más. Sopla, sopla, Señor. Trae la vida a lo que estaba muerto. Sopla, Espíritu Santo. A quien tenía dudas, Señor, llévate esa duda. Sopla, Espíritu Santo, más. Llenos de tu presencia, llenos, Espíritu Santo, más. Queremos más de ti, Señor. Señor, hay quien ha estado queriendo el bautismo en lenguas. Dáselo ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Bautismo en lenguas, más. Más, Espíritu Santo, más. Hay alguien que está recibiendo sanidad. Tócalo, Espíritu Santo. Es algo que solo tú sabes, que tienes en ti, que te has querido resistir a atender eso porque tienes miedo al diagnóstico, pero hoy Él está tocando tu vida. Sana en el nombre de Jesús. Más. Sopla, Espíritu Santo, sopla más sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros. Señor, aquellos que están ahí en las redes sociales, yo te pido, sopla ahora. Quita la vergüenza, quita las cargas, Señor. Todas las ofensas que han echado sobre sus vidas, hoy en el nombre de Jesús, sopla, Espíritu Santo, y se va todo eso. La humillación se va fuera en el nombre de Jesús. Hay alguien que está siendo tocado ahora mismo, ahí en las redes sociales. Ahí estás. No alcanzo a distinguir si estás en tu casa o estás en el transporte o en tu trabajo, pero Él te está tocando ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sopla. Sopla más, Espíritu Santo, sopla. Llévate la duda, la incredulidad y la falta de fe, Señor. Y da esa oportunidad para que puedan entregarte sus vidas, Señor, y puedan comprobar la anchura, la altura y la profundidad de tu amor.